Yo sé y tengo en mi mente algunos hermanos que están de vacaciones y tendrán que llegar porque ya las clases van a comenzar. Y yo creo que vamos entonces a tener una participación mayor. Pero de todas maneras, hermanos y hermanas, lo que estamos aquí son lo que Dios ha puesto, el hacer como el querer, por su buena voluntad, para venir hoy a adorarle. Estamos aquí presentes. Y si estamos aquí presentes, creemos que el Señor está presente. No porque yo lo estoy diciendo, ni trayéndole una seguridad falsa, sino porque Cristo mismo fue el que lo dijo. Que donde se pongan de acuerdo un grupo de hermanos, ahí Él está. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está el Señor. ¿Quiénes creen esa verdad? Yo la creo. Si hemos salido de nuestra casa con múltiples problemas, hemos venido con muchas ansiedades y preocupaciones, entonces, si Dios nos ha permitido venir, es porque Él sabe de esas preocupaciones y necesidades. Dios la conoce y Dios quiere hablarnos a nuestro corazón. Dios conoce lo que te está pasando y lo que yo estoy pasando. Dios sabe tus necesidades y mis necesidades. Dios entonces nos ha permitido venir, llegar. Él tiene palabra para ti. Él tiene palabra para mí. Yo voy a escuchar qué Dios me quiere decir. Voy a abrir mi corazón para recibir la palabra en mi corazón. Voy a abrir la Biblia para ver si el mensajero me está dando palabra de Dios. Yo le animo, hermano, hermana, a abrir su corazón, escuchar la palabra y Dios va a hablar a tu vida. Dios va a hablar a mi vida. No te preocupes, tú necesitas respuesta. Tú necesitas una dirección, Dios te la va a dar. Hoy el pastor John va a traer un sermón sobre el libro de Isaías y nos va a presentar a Jesucristo en 2 maneras, cómo Dios se revela a su pueblo, a su iglesia. Vamos a ver de esas 2 maneras cómo Dios se va a revelar. Y esa manera como Dios se va a revelar son las maneras como Dios va a hablarte a ti y me va a hablar a mí. Bueno, quien va a predicar es John, no yo. Solamente una introducción a lo que vamos a escuchar como palabra de Dios. Pastor John, venga. Well, I think since the last time I saw you, we've been to the Dominican Republic and back. La última vez que lo vi fue cuando antes de salir a la República Dominicana y ya estamos de regreso. We met some great people, Me encontré con muchas personas maravillosas ate some really good food, y comidas muy buenas saw a lot of the country. y muchas partes del país. I think we went from San Francisco, Fuimos a San Francisco, San Pedro, San Pedro de Macorís, La Romana, La Romana, Higüey, Higüey, Barahona, Barahona, Santo Domingo. Santo Domingo. I don't have to translate. So we spent a lot of time in a car. So we spent a long time over there. And I must say that Christianity seems to be doing very well in the Dominican Debo de Republic. decir que el cristianismo está haciendo muy bien en Santo Domingo. We adopted Adoptamos Vino Nueva. adoptamos a Vida Nueva Yes, we adopted them as a sister church, a daughter church. como nuestra iglesia hermana. And we met some good pastors in Barahona who we may do some Y training with. conocimos a muchos pastores en Barahona donde les entrenamos. So I'm looking forward to going back. Así que estoy buscando cómo regresar otra vez. And when I'm done preaching, I'll fly my wife over and stay in
Punta Cana. Y luego que termine de pastorear, entonces nos vamos con mi esposa a Punta Cana. So when the work is over, I will enjoy some time there with my wife. Así que cuando el trabajo termine, me voy a disfrutar con mi esposa. We have been to Cabarete, Nosotros ya hemos estado en Cabarete, but I realize that's not the real Dominican. pero ese no es la República Dominicana verdadera. So we were glad to see the real Dominican Republic. this Estamos time. muy contentos de poder conocer la República Dominicana en verdad. Pastor Rolando is a good host. El pastor Rolando es un buen hósped. We were, Huésped. we were counting how many times he stalled driving a manual shift. Contamos las veces en las cuales él estuvo manejando a cambio, But he did pretty well. pero lo hizo bien. All right, let's take our Bibles tonight and look in the book of Isaiah. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías. I'm looking at the portion of Isaiah chapter 10 and verse 16, Vamos a leer en Isaías capítulo 10, versículo 16, all the way through chapter 11. hasta el capítulo 11. But I'm not going to read the entire text. No voy a leer toda la lectura. I'm going to ask Juan to read chapter 10, verses 16 through 20, Voy a leer el 16 al 20, and then chapter 11, verses 9 through luego el 11 del 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego, y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrase y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente, alma y cuerpo, y vendrá a ser como avendadero en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Luego el 11 del 9 al 12. Dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún queda en Siria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamad, y en las otras costas del mar. Thank you. If you notice while Juan was reading, there is a contrast between chapter 10 and chapter 11. Si puede notar, mientras leía, hay un contraste entre el capítulo 10, en donde leímos, y el 11. I call this sermon Jesus, the Lion and the Lamb. Llamo este sermón Jesús, el Cordero y el León. Chapter 10 presents God as a terrifying judge. El capítulo 10 presenta a Dios como un Dios horrendo, Whereas chapter 11 is a wonderful picture of salvation. mientras que el capítulo 11 es un maravilloso capítulo de salvación. In Revelation chapter 5, we find Jesus presented as a lion and a lamb. En Apocalipsis vemos cómo nos presenta a Jesucristo como el león y la oveja. As the seals of judgment are about to be opened, they're looking for someone to open the seals. Mientras los sellos se están buscando a alguien que pueda desatar, abrir los sellos.
and they see the lion of the tribe of Judah. y ven al león de Judá. And when they look at the lion of the tribe of Judah, instead of seeing a lion, they see a lamb. Pero mientras ven al león de la tribu de Judá, en vez de ver un león, lo que ven es una oveja. To have a complete portrait of God, you must know that He is both lion and lamb. Para entender a Dios en su totalidad, debemos de entender que es un león y una oveja. By lion, I mean that He is ferocious against evil. Como león es feroz en cuanto al pecado. And by lamb, He is gentle toward the repentant. Pero como oveja es gentil, es suave a los que se arrepienten. If you will live in rebellion against God, you will meet Him as a lion. Si tú quieres vivir tu vida en revelación en contra de Dios, tú lo vas a encontrar como león. But if you will come in repentance and faith, you will meet Him as a gentle lamb. Pero si tú vienes en arrepentimiento y en fe buscándole, va a encontrar una oveja. It would be a false view of God to not see Him as both lion and lamb. Sería una forma falsa de ver a Dios si no lo reconocemos como tal, como león y como oveja. If you only think of God as a ferocious lion, you will always live in fear of Him. Si tú lo ves como león, siempre vivirás en temor. And if you only think of Christ as a lamb, you will never take your sin seriously. Pero si lo ves siempre como una oveja, nunca tomarás tus pecados verdaderamente como debe de ser. Christ is both a lion and a lamb. Cristo es al mismo tiempo león y oveja. In the Old Testament, God is one who is ferocious toward evil. En el Viejo Testamento vemos que Dios es feroz en contra de la maldad, And del He is pecado, gentle toward the repentant. pero que es gentil para los que se arrepienten. How you think about God determines how you respond to the trouble that you're facing in life. Como tú veas a Dios, va a depender cómo tú lo veas para asumir tus problemas en la vida. We know we live in a troubled world. Sabemos que vivimos en un mundo. None of us have perfect lives. Ninguno tenemos una vida perfecta. In some way, we all struggle. En alguna manera todos pasamos trabajos. We all fight battles of evil in our own lives and in the world around us. Todos nosotros tenemos batallas de maldad en nuestra vida y alrededor. If we don't have a right picture of God, we will not respond to our troubles properly. Si no tenemos la forma de ver a Dios correctamente, vamos a responder incorrectamente a los problemas. Many times we are like Israel, worshiping false idols. Muchas veces somos como Israel, que muchas veces adoramos ídolos falsos. By a false idol, I simply mean you have a wrong view of God. Cuando digo ídolos falsos, quiero decir que tienen una forma de pensar de Dios muy equivocada. You have a wrong view of God if you're living in sin and don't take that seriously. Vive equivocado sobre Dios cuando vives en pecado y no lo toma en serio. And you have a wrong view of God if you live in fear, not believing that God can forgive you and receive you. También tiene una forma de mirar a Dios equivocadamente si vive en temor pensando que Él no te puede perdonar. I like what A.W. Tozer said about what we think about God. Me gusta cómo Tozer presenta una forma de ver a Dios. I quote, "What comes into our minds when we think about God is the most important thing about us." Entonces dice que lo que pensamos de Dios, la primera cosa que pensamos de Él cuando viene a nuestra mente es lo que más se reflexiona en nuestra vida sobre Dios. He goes on to say that the most important thing about you isn't what's happening in your life.
Y continúa diciendo que la cosa más importante es lo que está sucediendo en tu vida. It's not what you are doing or what you are saying. No es lo que tú estás haciendo o diciendo, But the most important thing is, what do you think about God? pero lo más importante es lo que tú piensas sobre Dios. Because how you think about God determines how you respond to what is going on in your life today. Porque la realidad es que lo que tú piensas, lo que es Dios, es como tú vas a responder a las cosas que están sucediendo hoy en día en tu vida. If you don't have right thoughts about God, you will live in fear or you will live in despair. Si no tiene el pensamiento correcto de Dios, va a vivir en temor o no tiene esperanza. Think about the context of Isaiah 10 and 11 for a moment. Piensa en el contenido de Isaías 10:11 en este momento. This is the 8th century BC. Esto está en el siglo 8 antes de Cristo. The people of God are divided into two kingdoms. El pueblo de Israel está dividido en dos reyes. The northern kingdom Israel, the southern kingdom Judah. El del norte y el del sur, que es Judá. The northern kingdom is apostate. El reino del norte es un apóstata. As a nation, they have turned away from God. Como nación se devolvieron en cuanto a Dios. And there is a rising power called Assyria. Y hay un gobierno que se está levantando llamado Asiria. And God is going to use Assyria to punish and discipline his people. Y Dios va a utilizar este pueblo Asiria para castigar al pueblo de Israel. Toward the end of the 8th century, they will completely destroy the northern kingdom. Para el final del siglo 8 ya casi en su totalidad el reino del norte había sido ya destruido. Most of the northern kingdom will be deported into other countries. Y muchos de ellos serán llevados a otros países. The southern kingdom of Judah sees all of this happening. Y el reinado de Judá en el sur ve todo lo que está sucediendo en el norte. They know they are the people of God. Y ellos reconocen que son el pueblo de Dios. They live in a land that's been given to them by God. Y viven en una tierra que se les fue regalada por Dios. The land was meant to be a place of rest, Este lugar era supuestamente un a lugar de place of descanso, safety, un lugar de seguridad, a place of worship, un lugar donde adorar and a a place Dios, of joy. un lugar de disfrutar felices. But with Assyria, everything that is important to them is being threatened. Pero con Asiria todo lo que es importante para ellos está siendo puesto a prueba And they're being pushed toward fear. y están siendo empujados al temor. So Isaiah is challenging them to think about God properly. Así que Isaías lo compromete a que piensen de Dios de la forma correcta. Let me try to put it in more personal terms. Vamos a ponerlo en un término más personal. Your context, the context of your life. Tu vida, el contexto de tu vida. Suppose that you are Jose de Jesus or Gary Travis. Imagínese que usted sea José de Jesús o Travis. Many of you know Jose, and some of you have heard Gary teach here. Algunos han visto a José y a Gary predicar aquí. Both of them are fighting leukemia. Los dos están peleando leucemia And the very possibility is that both of them may die. y la posibilidad es que los dos van a morir. How do they think about God in the midst of their trouble? Imagínense cómo ellos piensan acerca de Dios a través de esta prueba. Because how they think about God will determine how they feel about the trouble that's in their life. Porque como ellos piensen de Dios, así mismo van a reaccionar y a actuar en cuanto al problema que están enfrentando. Suppose you are
married and you're abused and neglected and longing for love, how do you think about God? Imagínese que usted está casado y está siendo abusado, y no se le está dando amor. ¿Cómo va a pensar de Dios? Or suppose you're unemployed and struggling to support your family. How do you think about God? O no tiene trabajo, está desempleado y está pasando dificultades para sostener a tu familia. ¿Cómo piensas tú de Dios? Or if you're a young person who's bullied and ridiculed, how do you think about God? O si eres una persona joven que te abusan en la escuela o te hacen bullying, ¿cómo tú pensarías acerca de Dios? Or suppose you are a Christian living in a Muslim-controlled country being persecuted every day. How do you think about God? O si eres un cristiano viviendo en un país musulmán donde está siendo perseguido todos los días, ¿cómo pensarías tú acerca de Dios? One of the major teachings of Isaiah is that right thoughts about God bring you to peace. Y la realidad de Isaías es que nos hace que nuestros pensamientos vengan a pensar correctamente de Dios. Isaiah doesn't promise a change of circumstances. Isaías no promete cambios en las He circunstancias. doesn't promise that all the threats of life are removed. Él no promete que todas estas dificultades van a ser removidas de nuestra He vida. doesn't promise that you won't suffer. Él no promete que tú no sufrirás. He does promise that if you will fix your mind on God, you will have perfect peace. Él sí promete que si tú pones y fijas tu vista en Dios y en su promesa, tú tendrás paz. So in our text this evening, there's really one major thought that Isaiah wants to leave the people of Judah with. En el texto que leímos hay un tema principal que Isaías quiere dejar al pueblo. The thought is simply this: God is always working for his people. Y el tema y el pensamiento directo es que Dios siempre trabaja directamente para su pueblo. Let me